La Tribuna Radio presenta. Hace más de 70 años. Nace una idea de lucha y libertad. La otra cara de la Segunda Guerra Mundial. De la mano del doctor Salvador Borrego Escalante, llega. Derrota mundial. Derrota mundial. Es una neutra remembranza volver la mirada a los días extraordinarios de la Segunda Guerra Mundial, únicamente con el prolijo escrúpulo de citar fechas y relatar sucesos. Es un lujo de ociosidad volver la mirada al pasado, sin el empeño de obtener luces para el presente. Pero conociendo mejor el origen de lo que ocurrió y de lo que ahora ocurre, más podrá preverse lo que está por ocurrir. Sin esta función específica, toda aportación a la historia, y aún la historia misma, se reducirían a simple curiosidad o pasatiempo. Es un hecho que aún no silenciado del todo, el fuego que durante 6 años mantuvo vivo ese siniestro organismo de muerte que fue la Segunda Guerra Mundial, el mundo se halló súbitamente en el umbral de otra guerra más destructora e incierta. Durante 6 años, la humanidad se creyó luchando por la paz definitiva, mas los acordes de su victoria fueron ensombrecidos por la amenaza de un cataclismo todavía mayor. Durante 6 años, el mundo creyó luchar por la bandera de libertad y democracia que los países aliados enarbolaron a nombre de Polonia. Pero al consumarse la victoria, entre comillas, países enteros, incluyendo Polonia misma, perdieron su soberanía bajo el conjuro inexplicable de una victoria cuyo desastre muy pocos alcanzaron a prever. Un asombroso y súbito resultado, después de 6 años de aparente lucha por la libertad y la democracia y la paz definitiva, sorprendió al mundo. Ya no era la libertad de los polacos, libertad perdida totalmente pese a la victoria entre comillas, la que se halla en riesgo, sino la libertad del mundo entero. Ya no era simplemente la conquista de mercados entre las grandes potencias las que se balanceaba en juego, sino el destino del pueblo norteamericano, y en cierta forma el de América,
el destino de Alemania y la Gran Bretaña, y así el de Europa entera también. En los orígenes del conflicto armado, que empezó la madrugada del 1 de septiembre de 1939, palpitaron ya los gérmenes de lo que ahora ocurre y de lo que está por venir. En lo acontecido entonces, se filtran ya las sombras de lo que el futuro nos reserva. En el reverbero de la Segunda Guerra Mundial hay relámpagos que alumbran los decenios y quizá los siglos por llegar. Mucho se ha hablado de la guerra. Un mar de datar casi inagotables abruman y abrumarán por mucho tiempo a los primeros historiadores. La mayor parte de estos datos son jeroglíficos, incluso los hechos y las cifras, pese a lo concluyente de su calidad concreta, son frecuentemente apenas símbolos o frontispicio de realidades más profundas. Querer entender esta guerra y el monstruoso engaño que el mundo sufrió con ella, viendo simplemente ese mar de datos, es lo mismo que contemplar, clasificar o relatar apariencias de inscripciones cuneiformes y suponer que ya con esto se conoció la civilización sumeria. Entre los símbolos y su significación media un abismo. Y en el caso concreto de la guerra pasada, este abismo se ha hecho más oscuro, porque los adelantos que la técnica ha puesto al servicio de la difusión del pensamiento, radiogramas, cablegramas, libros, películas, folletos, etc., tienen un anverso positivo de orientación y su reverso negativo de confusión, según el sentido en que se les utilice. En la guerra y después de ella, se les ha utilizado para confundir. Un diluvio de crónicas con dosificada intención de libros aparentemente históricos, de radiodifusiones y de películas bajo la influencia intangible de los mismos ocultos inspiradores, oscurecen situaciones, infiltran deformaciones. Nada tiene así de extraño que aún los espíritus más serenos, objetivos e imparciales, para no hablar de masas carentes de opinión propia, lleguen a conclusiones erróneas. Por eso muchas conciencias firmes han hecho insensiblemente suya la forma ajena y capciosa de plantear el problema internacional de la Segunda Guerra. Una vez dado ese primer paso en falso, los siguientes son erróneos también, y por eso es tan frecuente que hombres de profunda comprensión y sólido criterio confiesen ahora su desconcierto ante los sucesos internacionales. Un nuevo examen de lo que ocurrió y por qué ocurrió puede aclarar los sucesos presentes y ayudar a prever los futuros. El monstruoso engaño que el mundo padeció al inmolar millones de vidas y al consumir en fuego esfuerzos inconmensurables, para luego quedar en situación incomparablemente peor que la anterior, no es obra del azar. Si el resultado solo fuera desorden, quizá nada habría de sospechoso. Pero en la bancarrota que el mundo occidental afronta ahora, se oculta un admirable tejido de acontecimientos. Dentro del aparente desorden hay un eslabonamiento admirable de hechos que obedecen a un mismo impulso y que marchan hacia una misma meta. Detrás de todo esto hay una inteligencia y una fuerza. La situación actual no es el resultado fortuito del desorden, sino la notable culminación de una serie de actos que se enlazan siguiendo una secuencia y un camino. Occidente se halla de pronto en el momento más comprometido de su historia, pero su desgracia no ha descendido de accidentales sucesos. Ha sido labrada minuciosa y escrupulosamente. Examinando los orígenes y el desarrollo de la Segunda Guerra, surgen luces que explican el presente. Tal es el objeto de este audiolibro.
Muchos de los que vieron desaparecer las falanges macedónicas, de los que presenciaron la caída de Alejandro, el asesinato de César, la capitulación de Napoleón, creían asistir a acontecimientos comunes y corrientes, pero estaban presenciando los fulgores que enciende cada zigzag de la historia. Lo que ahora tenemos a la vista es algo más que el fulgor de un simple cambio. Es el incendio inconmensurable de una cultura que casi sin saber por qué presiente las pisadas de un peligro mortal. La Tribuna Radio de España. Capítulo 1. 69 años de lucha incansable. En la segunda mitad del siglo pasado, los umbríos bosques y las extremosas estepas de Rusia guardaban ya tan celosamente como ahora la enigmática mística del alma rusa. Fuera de sus fronteras, solo unas cuantas mentes, moduladas para escuchar el paso de los siglos por llegar, lograban entrever algo. Entre esas pocas mentes que sobre el hombro de una época vislumbraban destellos del futuro político, Nietzsche preveía en 1886. Es en Francia donde la voluntad está más enferma. La fuerza de voluntad está más acentuada en Alemania y en Inglaterra y en España y Córcega, pero está más desarrollada en Rusia, donde la fuerza del querer, por largo tiempo acumulada, espera la ocasión de descargarse. No se sabe si en afirmaciones o en negaciones. Yo desearía que la amenaza rusa creciera para que Europa se pusiera en defensa y se uniera en una voluntad duradera y terrible para fijarse una meta de milenios. Pasó el tiempo de la política menuda. El próximo siglo nos promete la lucha por el dominio del mundo. En ese entonces Rusia se debatía en sangrienta turbulencia, que una extraña mezcla de nihilistas y revolucionarios marxistas trataban de encauzar mediante un secreto comité ejecutivo. La espina dorsal de ese audaz movimiento la formaban esforzados e inteligentes israelitas, miembros de comunidades que a través de muchas generaciones habían soportado severos sufrimientos en el duro ambiente de Rusia. Desde los primeros años de nuestra era, ya se habían instalado emigrantes judíos en los territorios que siglos más tarde formarían parte de la Rusia meridional. Dolorosas vicisitudes vivieron desde entonces, pero jamás perdieron su cohesión racial. En 1648, los cosacos se lanzaron furiosamente contra ellos y después de sangrientos choques prohibieron que en Ucrania radicaran comunidades israelitas. En general, la población era hostil a huéspedes, tan reacios a la fusión de sangre y de costumbres. Pero las tierras rusas, prometedoras de esplendoroso futuro, gracias a sus inexploradas riquezas y enorme extensión, seguían atrayendo incesantemente a comunidades judías emigradas de la Europa occidental. La emperatriz Visaveta Petrovna se alarmó ante ese fenómeno y en 1743 se negó a admitir más inmigrantes. Sin embargo, 50 años más tarde, la anexión de territorios polacos convirtió a millares de judíos en súbditos de Rusia. En esa forma, las comunidades israelitas aumentaron considerablemente, no sin sufrir hostilidades y persecuciones, tal como les había ocurrido a sus ancestros en todos los tiempos y en todos los pueblos. El zar Alejandro I, que gobernó de 1801 a 1825, trató con benevolencia a la población judía y sufrió un completo fracaso al pretender que se asimilara a la población rusa. El siguiente zar, Nicolás I, 1825-1855, se impacientó ante la renuencia de las comunidades israelitas a fusionarse con la población rusa y redujo sus derechos cívicos, además de que les hizo extensivo el servicio militar obligatorio, que ya regía en el imperio.
Esto causó trastornos y descontento entre los judíos, pero una vez más lograron conservar sus vínculos raciales y sus milenarias costumbres. Al subir al trono Alejandro II, 1855, la situación de los israelitas volvió a mejorar y no tardaron en prosperar en el comercio, la literatura y el periodismo. Varios diarios judíos se publicaron en San Petersburgo y Odessa. Precisamente en ese entonces, girando alrededor de la doctrina comunista, delineada en 1848 por los israelitas Marx y Engels, se vigorizó en Rusia la agitación revolucionaria. En 1880, los israelitas Leo Deutsch, P. Axelrod y Vera Zasulich y el ruso Plejanov formaron la primera organización comunista rusa. Y un año después, varios conspiradores, encabezados por el judío Vera Fignes, asesinaron al zar Alejandro II. El hijo de este, Alejandro III, tuvo la creencia de que las concesiones hechas por su padre habían sido pagadas con ingratitud y sangre. En consecuencia, expulsó a los judíos de San Petersburgo, de Moscú y de otras ciudades, y les redujo más aún sus derechos cívicos. Los crecientes desórdenes y atentados los atribuyó a la influencia de ideas extrañas al pueblo ruso y ordenó enfatizar el nacionalismo y reprimir las actividades políticas de los intelectuales hebreos. La inteligente población israelita se mantuvo estrechamente unida en esos años de peligro. Sufrida, inflexible en sus creencias, celosa de la pureza de su sangre, ya estaba ancestralmente acostumbrada a sobreponerse a las hostilidades que su peculiar idiosincrasia provocaba al entrar en conflicto con las ajenas. Ya antes había demostrado con arte magistral que a la larga sabía aprovechar en beneficio de su causa las reacciones desfavorables con que tropezaba en su camino. Es esta habilidad una de sus creaciones más originales, y con ella ha demostrado que ningún pueblo está verdaderamente vencido mientras su espíritu se mantenga indómito. Lo mismo que le había ocurrido en otros países, esa raza vio cómo miles de sus hijos, emigrados a las tierras rusas, prometedoras de esplendoroso futuro debido a sus inexplotadas riquezas y enorme extensión, chocaban con el brusco carácter del pueblo ruso y eran luego objeto de hostilidades y persecuciones. El régimen de Alejandro III fue duro con sus huéspedes, y estos se protegieron mimetizándose con las nacionalidades de los más variados países de donde procedían, aunque en el fondo seguían siendo una misma raza, una sola religión y un mismo espíritu. El mismo año en que fue asesinado el zar Alejandro II, 1881, el ministro zarista Povodonostev calculó en 6 millones el número de judíos residentes en Rusia y proyectó una acción enérgica para convertirlos forzosamente al cristianismo y expulsar por lo menos a 2 millones de ellos. Aunque su plan no llegó a practicarse, hubo muchos detenidos y numerosos exiliados. A estos últimos los auxiliaban sus hermanos de raza radicados en Nueva York, tales como Jacobo Schiff, Felix Adler, Emma Lazarus, Joseph Seligman, Henry Rice y otros muchos, según refiere el rabino Stephen Wise en su libro Años de lucha. Algunos de ellos eran prominentes banqueros. La población judía de Rusia era ya tan importante que el israelita James Partes afirma: en lo cultural y en lo religioso, puede decirse que el país de Israel se había transportado a Europa Oriental. Los judíos representaban la 10ª parte de la población. La gran mayoría de los gentiles eran campesinos que habitaban aldeas donde no había judíos, salvo tal vez un hotelero y un comerciante. Los judíos habitaban en pueblos y ciudades. En los primeros constituían a veces el 95% de la población,
y en las segundas más del 50%. La situación se hizo todavía más tirante para los israelitas y sus compañeros rusos revolucionarios, cuando Alejandro Ilich Ulyanov, hijo de la judía Blannik, falló en su intento de asesinar al zar Alejandro III. Ulyanov fue detenido y luego ahorcado junto con 4 de sus cómplices. Pero su hermano Vladimir guardó para sí el odio que alentaba contra el régimen y sorteó esa época de peligro portándose como estudiante disciplinado y pacífico. Más tarde se convertiría en jefe revolucionario bajo el nombre de Lenin, en el reivindicador de las minorías israelitas y en el creador de un nuevo régimen. Por el momento, él y toda la población hebrea pasaron en Rusia años sombríos y difíciles, mas acrecentaron sus fuerzas en el infortunio y vigorizaron sus creencias ante la hostilidad. Por supuesto, no olvidaron su meta revolucionaria, que el rabino Caleb había esbozado así en la tumba de Simeón ben Judá, en Praga. Conviene que, en la medida de lo posible, nos ocupemos del proletariado y lo sometamos a aquellos que manejan el dinero. Con este medio, levantaremos a las masas, las empujaremos a las agitaciones, a las revoluciones, y cada una de estas catástrofes significará un gran paso para nuestras finalidades. A la muerte de Alejandro III, en 1894, subió al trono Nicolás II, de tendencias moderadas, y escuchando las quejas de los israelitas, ordenó suavizar el trato que se les daba. Ya para entonces, el antisemitismo había cundido tanto en la masa del pueblo que no era fácil extirparlo del todo. De origen ruso es la palabra pogrom, nombre que se dio a los cruentos movimientos populares contra los judíos. De todas maneras, los israelitas disfrutaron de más garantías y libertades. Por ese entonces, corrosivas fórmulas ideológicas no nacidas en Rusia volvieron a propagarse con renovado impulso para agitar a las masas rusas. Una vez más, iba a manifestarse en la historia el gigantesco poder de una idea cuando se la utiliza en el terreno propicio y del modo adecuado. Esa idea era una mezcla de nihilismo y de marxismo que inquietaba aún más a los proletarios. Hablando de esa época, el historiador judío Simón Dubnov dice que el mismo año en que se fundó en Basilea la organización sionista, formóse en Wilno una asociación socialista secreta denominada Bund, 1897. Desarrolló el Bund una propaganda revolucionaria entre las masas judías en su lengua, el Yiddish, lo cual constituyó, en un principio, el único síntoma nacional de ese partido. Además del Bund, nacieron partidos mixtos de sionistas y socialistas, los Polahe Sion y los sionistas socialistas. Estos partidos libraron una lucha abierta contra el gobierno ruso, particularmente en la revolución de 1905. Los revolucionarios israelitas participaron, entre comillas, asimismo en los partidos socialistas rusos, en las manifestaciones estudiantiles, en las huelgas obreras y en los actos terroristas contra los gobernantes. La renovada agitación degeneró en graves disturbios obreros en 1899. El Partido Social Revolucionario tenía una sección terrorista a cargo del sagaz judío Gershuni, cuyos agentes mataron al ministro ruso Zipyagin, al gobernador Bogdanovich, al premier Pleye, al gran duque Sergei y al general Dubrazov. El zar Nicolás II pensó que había dado un paso en falso al suavizar el trato para los israelitas y restableció algunas de las limitaciones que años antes les levantara. Numerosos propaladores del marxismo
entre ellos el judío León Davidovich Bronstein, posteriormente conocido como León Trotsky, fueron deportados a Siberia. Trotsky estaba casado con una hija del financiero judío Yobotovsky. Las turbulencias parecieron amainar. Incluso surgió una escisión entre los mismos agitadores, no en cuanto a su meta, sino en cuanto a la mayor o menor impetuosidad para alcanzarla. No era que unos hebreos se lanzaran contra otros, sino que diferían de opinión respecto a la táctica de lucha. Así surgieron los bolcheviques, los del programa máximo, y los mencheviques, los del programa mínimo. Vladimir Ilich Lenin se hizo líder de los primeros. Aunque la severa represión oficial alcanzó a muchos agitadores judíos que se movían entre los trabajadores, dejó intacta la estructura secreta que gestaba la revolución, creyendo haber sido ya suficientemente severo o buscando una transacción con ellos. En 1904, el régimen suavizó su política hacia los israelitas, pero estos inmediatamente reforzaron su actividad revolucionaria y en 1905 organizaron motines más grandes que los anteriores. Entonces el zar Nicolás II se alarmó e hizo nuevas concesiones al conglomerado judío, pensando tal vez que así se restablecería el orden. Con esto, el marxismo cobró mayor brío. Inútilmente, los zares habían querido evitar la agitación, reprimiendo a los que directamente alentaban el descontento popular, nacido inicialmente de la miseria, pero sin anular a los ocultos conspiradores, que eran los que dirigían todo el movimiento para subvertir el orden. Además, poco hacía el régimen por aliviar la miseria misma y por destruir la forma capciosa y oropelesca en que explotaban esta circunstancia los agitadores marxistas. Ante la sutil técnica de la conspiración marxista, los zares fueron incapaces de una acción coordinada y firme para liquidarla. Frecuentemente titubearon y en ocasiones llegaron a concebir el absurdo de que los brotes de desorden podrían conjurarse mediante concesiones. Pero resulta que hacer concesiones a un adversario que busca la victoria total es solo facilitarle su camino. Lenin y algunos de sus colaboradores emigraron para ponerse a salvo de las redadas de revolucionarios que de tiempo en tiempo hacía el régimen zarista. Por eso en 1908, los israelitas Apfelbaum Sinoniev, Rosenfeld Kamenev, cuñado de Trotsky, y Lenin se reunieron en París a planear una nueva etapa de agitación. No es un azar que hayan ingresado a las huestes revolucionarias rusas tantos israelitas, dice Pierre Charles en La vida de Lenin. Por lo tanto, sí se hace abstracción de las masas rusas, poco propicias para el reclutamiento de políticos. Hay que reconocer que el porcentaje de judíos en Rusia no era tan exiguo como se decía. Y además, no era fatal que su febril actividad, contrastando con la población rusa, debía exagerar enormemente su papel en la revolución. Y su espíritu hereditariamente aguzado por el Talmud no debía sentirse cómodo en las controversias de las escuelas socialistas. En fin, los sufrimientos que les endurecieron bajo el régimen zarista los acercaban a su sueño de palingenesia social, resurgimiento y hegemonía del pueblo judío. Uno de los métodos con que los revolucionarios hebreos trataron de ponerse a cubierto de la represión oficial fue tan sencillo como eficaz. En grupos más o menos numerosos se trasladaban a Estados Unidos, se nacionalizaban norteamericanos, regresaban a Rusia y hacían valer su nueva ciudadanía como hijos de una nación poderosa. En esto eran ayudados por la numerosa colonia israelita radicada en Norteamérica, que en aquel entonces casi llegaba a 3 millones y que influía ya en los círculos financieros y políticos. En San Petersburgo, dice Henry Ford en El Judío Internacional,
llegó a haber 30.000 judíos, de los cuales solo 1.500 se ostentaban como tales. Las autoridades rusas no tardaron en tratar de frustrar ese inusitado procedimiento de protección, y esto dio origen a que numerosos órganos de la prensa americana protestaran contra la falta de respeto a las ciudadanías recién concedidas por los Estados Unidos. Con esa ejemplar hermandad que los israelitas practican desde uno al otro confín del mundo, el 15 de febrero de 1911, estando Taft en el poder, agrega Henry Ford, los judíos Jacobo Schiff, Jacobo Furt, Louis Marshall, Adolfo Kraus y Enrique Goldfogle le pidieron que como represalia contra Rusia fuera denunciado el Tratado de Comercio. Aunque en un principio Taft se rehusó, israelitas de todo el país enviaron cartas a senadores y diputados, gestionaron apoyo de gran parte de la prensa, pusieron en movimiento el Comité Judío Americano, a la Orden Birit y a otras muchas filiales o afines. El influyente político Wilson, que después llegó a ser presidente de Estados Unidos, presionó resueltamente en favor de los judíos y durante un discurso en el Carnegie Hall afirmó: el gobierno ruso, naturalmente, no espera que la cosa llegue al terreno de la acción y, en consecuencia, sigue actuando a su placer en esta materia, en la confianza de que nuestro gobierno no incluye seriamente a nuestros compañeros de ciudadanía judíos, entre aquellos por cuyos derechos aboga. No se trata de que expresemos nuestra simpatía por nuestros compañeros de ciudadanía judíos, sino de que hagamos evidente nuestra identificación con ellos. Esta no es la causa de ellos, es la causa de Norteamérica. Finalmente, el Tratado de Comercio, suscrito 80 años atrás, fue denunciado el 13 de diciembre de 1911. Por primera vez, un zar, en ese entonces Nicolás II, sintió que los descendientes de aquellos israelitas que 50 años antes rehuían temerosos la violencia rusa, ya no estaban solos. Aunque la inmensa mayoría eran nacidos en las estepas, y aunque eran hijos y nietos de otros también nacidos allí, ni el medio ambiente ni la convivencia de siglos los hacían claudicar de sus metas políticas ni de sus costumbres. Tal parecía que conservando sin mezcla su sangre, conservaba igualmente sin mezcla su espíritu. La Tribuna Radio de España. Cierto que el Imperio ruso era aún poderoso y que la lejana represalia de la denuncia del Tratado de Comercio americano no bastaba para revocar las limitaciones impuestas a los israelitas. Mas, sin embargo, constituía un incómodo incidente que en grado imponderable influyó para que se suavizara el trato oficial a los judíos. Y aunque ese mismo año de 1911 se estableció que los judíos no podían ser electos concejales, en la práctica se les trató con mayor consideración. Entretanto, el llamado Comité Ejecutivo seguía ocultamente propiciando la rebelión. Las series de huelgas sangrientas que se iniciaron en 1905 adquirieron incontenible impulso en 1910, al estallar 200 paros obreros. 3 años más tarde, las huelgas se contaban por millares. Se agitaba a las masas y su descontento iba siendo crecientemente aprovechado como instrumento revolucionario marxista. En ese entonces el Imperio ruso se hallaba ya tan minado que malamente podía afrontar una guerra internacional. Por eso fue tan insensato y hasta inexplicable que se lanzara a una aventura de esa índole en 1914, para apoyar a Serbia en contra de Austria-Hungría. El zar dio contraorden a fin de que no se realizara la movilización general y evitar el choque con Alemania, pero el ministro de la guerra, Sukhovinov, y todo el Estado Mayor presionaron al zar y se consumó la movilización. Alemania apoyó entonces a su aliada Austria-Hungría y entró en guerra con Rusia. No obstante, que la patria rusa libraba entonces una lucha internacional. El movimiento revolucionario no cesó su propaganda para debilitar las instituciones. Además, aprovechó la anormalidad de la situación y proclamó que los obreros no tenían patria que defender,
según la tesis marxista comunista, de que la idea de patria debe extirparse de las nuevas generaciones. El gobierno ruso consideró que los judíos influían poderosamente en esta oposición al régimen y ordenó nuevas medidas de coerción. Muchos que por nacimiento o naturalización ostentaban las más diversas nacionalidades, e incluso la rusa, se habían mezclado en el campo y en las fábricas y hacían cundir la agitación. Poco después de iniciada la contienda, el diario ruso Ruskoye Znamia abogaba por las más severas represalias contra los israelitas, a quienes se les achacaban los desórdenes internos, y hasta llegó a alentar los pogroms. No obstante que el ambiente oficial era propicio a estos extremismos, el régimen no quiso complicar más la situación. Prohibió el diario y mantuvo a raya el antisemitismo, aunque sin poder suprimirlo del todo. En Suiza se encontraba entonces desterrado, junto con otros jefes judíos del movimiento marxista, Vladimir Ilich Lenin, y desde allí dirigía la agitación en la retaguardia del ejército ruso que combatía contra Alemania. 67 años después de que dos hebreos, Marx y Engels, habían dado a la publicidad por primera vez el manifiesto comunista, otros miembros de la misma raza luchaban denodadamente por materializarlo en realidad política. Junto con los judíos Apfelbaum y Rosenfeld, conocidos bajo los nombres rusos de Zinoviev y Kamenev, Lenin alentaba desde el destierro a los revolucionarios para que contribuyeran a la derrota de Rusia en la guerra que sostenía contra Alemania y Austria. En su periódico socialdemócrata del 27 de julio de 1915 daba la siguiente consigna: Los revolucionarios rusos deben contribuir prácticamente a la derrota de Rusia. Proclamaba que esto abriría el camino a la revolución. Pierre Charles, biógrafo de Lenin, afirma que en ese entonces Lenin se entregó en cuerpo y alma a su odio por todo patriotismo, toda defensa de la patria. Decía, es chauvinismo. Tanto fue así que los alemanes le permitieron pasar por Berlín para que se internara subrepticiamente en Rusia, y aún le ayudaron económicamente, ya que su labor debilitaba al ejército ruso. Así fue como Lenin pudo llegar a San Petersburgo, donde un núcleo de 30.000 israelitas, acaudillados por Trotsky, habían organizado el cuartel general del movimiento marxista revolucionario, y desde ahí hizo circular esta proclama: Es necesario, sin demora, educar al pueblo y al ejército en el sentido derrotista. Soldados, fraternizad en las trincheras con vuestros camaradas llamados enemigos. Poco después, Lenin celebraba secretos acuerdos con los jefes revolucionarios. Charles refiere que asistían Kamenev, hombre pequeño, de ojos vivaces bajo el lente, Zinoviev, que se había cortado completamente el cabello ondulado de su gruesa cabeza, o Uriski, delgado y nervioso, que más tarde aterrorizaría a Petrogrado durante algunas semanas. Los tres eran de raza judía. No tardaron en reunírseles Stalin y Trotsky. La siembra marxista iniciada décadas atrás halló en 1917 el clima más propicio para fructificar. La ya minada retaguardia del ejército ruso se debilitó aún más y el desconcierto cundió hasta las líneas avanzadas del frente de guerra. La propaganda derrotista hallaba ciertamente coyunturas en la miseria y en las bajas causadas por la contienda. La promesa de que al triunfar la revolución se repartirían tierras a todos los proletarios fue tan halagadora que las tropas querían dejar de pelear para llegar al reparto. Coordinadamente, las doctrinas bolcheviques agitaban a los militares, hablándoles de los derechos del soldado, según los cuales los oficiales deberían ser nombrados por selección de entre los soldados, y estos podían discutir las órdenes de aquellos. Desde ese momento quedó rota la disciplina, dice el teniente coronel Carlos R. Bersunza en su resumen histórico de Rusia.
Y así comenzó la última etapa del fin de la Casa Imperial rusa. Tatiana Bodkin dice que acerca de la realeza y particularmente de la emperatriz circulaban versiones que indignaban al pueblo y alentaban al derrotismo. Frecuentemente se encontraba uno con personas que se habían formado un concepto completamente falso sobre la familia real. Entre nosotros solo se propagaba lo malo y nadie sabía lo bueno que en realidad existió. No podía creer que los mismos soldados rusos, en el momento de una guerra de tal magnitud, se amotinaran y mataran a su comandante y ofendieran a la familia real. Así era, desgraciadamente. En las calles de Petrogrado sucedía algo increíble. Los soldados borrachos, sin correas, con los capotes desabrochados, unos con rifles, otros desarmados, corrían como poseídos, saqueando todas las tiendas. El descrédito de la casa de los Romanov, la consigna leninista de que la derrota en el frente de guerra abriría el camino al triunfo de la revolución, las crecientes bajas y la miseria, la promesa de que un nuevo régimen daría tierras al proletariado, el relajamiento de la disciplina, las doctrinas de igualdad y supresión de las jerarquías, etc., convergieron por fin en el estallido de la revolución. La mecha que encendiera el polvorín podía haber sido cualquier cosa, como en el conocido fenómeno físico de la sobrefusión. Cuando la mente de un pueblo llega a su tensión máxima, basta el más insignificante incidente para producir el estallido. Tatiana Bodkin refiere así el principio del fin del imperio en Kronstadt, precisamente en las cercanías del cuartel general que los caudillos israelitas del marxismo habían formado secretamente en San Petersburgo. Empezó la bestial matanza de oficiales. Una vez muertos, los cubrían con heno, los rociaban con petróleo y les prendían fuego. Metían en los ataúdes personas aún con vida junto a cadáveres. Fusilaban a los padres a la vista de sus propios hijos, etc. En el frente, los soldados fraternizaban con los alemanes y retrocedían, a pesar de los enormes contingentes reunidos antes de la revolución. El sepelio de las víctimas de la revolución en Petrogrado fue una mascarada. Los revolucionarios recogieron cuerpos de desconocidos, muertos de frío o por accidente, incluso unos chinos que habían fallecido de tifus. Los colocaron en los ataúdes forrados de rojo, los trasladaron al campo de Marte y erigieron un gran túmulo. Eso alentaba la agitación y servía de bandera a los revolucionarios. Por otra parte, en ningún momento los iniciadores del marxismo en Rusia carecieron de solidaridad y aliento de sus hermanos de raza en el extranjero. El 14 de febrero de 1916 se celebró en Nueva York un congreso de las organizaciones revolucionarias rusas, alentadas e inspiradas por inteligentes israelitas. El magnate judío americano Jacobo Schiff era uno de los que costeaban los gastos de estos trabajos políticos. Ayudaba particularmente a León Trotsky, también israelita. Otros banqueros judíos tales como Kononov, Felix Walburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff y Olev Asberg daban también su ayuda económica desde Nueva York. Pese a todo lo que en apariencia hubiera de inexplicable en esas relaciones entre los marxistas revolucionarios de Rusia y los magnates israelitas de América, en el fondo regía la profunda solidaridad de la raza y el anhelo común de la reivindicación hebrea. Unos la buscaban con el instrumento que su compatriota Marx les había heredado en el Manifiesto Comunista de 1848, y otros la procuraban con el instrumento del oro y las finanzas. Dos distintos medios, pero un mismo fin. Y si el destino del mundo iba a jugarse en dos barajas de política internacional, el supercapitalismo y el marxismo, tener ases en ambas era asegurar el triunfo de la causa común, cualquiera que fuese el resultado de la gran lucha. Los pacientes esfuerzos de los caudillos marxistas y de quienes los ayudaron desde el extranjero desembocaron el 7 de noviembre de 1917 en el estallido de la Revolución Comunista.
El zar fue detenido, y entre las primeras rectificaciones políticas figuró la abolición de las restricciones jurídicas impuestas a los judíos. El camino a los puestos públicos quedó abierto para ellos. Toda tendencia política perjudicial al judaísmo fue declarada fuera de la ley por decreto de julio de 1918. Entre las tropas del general Boudeni ocurrieron actos violentos contra los judíos y fueron severamente reprimidos. A ese respecto, el escritor judío Salomón Resnick dice en su libro 5 ensayos sobre temas judíos: Pronto sobrevino una vigorosa reacción contra tales desviaciones. 138 cosacos, entre ellos varios comandantes, fueron condenados a muerte, y se impuso a todo soldado rojo la obligación de luchar contra el antisemitismo, esa herencia vergonzosa, criminal y sangrienta. El jefe revolucionario Sverdlov, judío, ordenó que la familia de los Romanov fuera exterminada. Tatiana Bodkin refiere así el final del zar, de la zarina, del zarevich y de las princesas Olga, Tatiana, María y Anastasia. En la prisión, casa de Ipatiev de Ekaterimburgo, la familia real sufría 1000 vejaciones. La situación de todos empeoró al ser nombrado otro comisario, el judío Yurovsky. El trato de los guardias se convirtió en un verdadero martirio, que sus majestades soportaban con verdadera resignación cristiana. Por comida les daban las sobras de los guardias, quienes además escupían en los platos. Luego les servían la comida y se las arrebataban cuando empezaban a comer. En la noche del 3 de julio de 1918 fueron bárbaramente asesinados. Cuando penetró Yurovsky con 12 soldados, de los cuales solo 2 eran rusos, los demás judíos y letones, Yurovsky se encaró con el emperador y le dijo: Usted se ha negado a aceptar la ayuda de sus familiares en el extranjero, por lo que tengo que fusilarlo. El emperador se persignó, abrazó a su hijo con toda serenidad y se arrodilló. La emperatriz hizo lo mismo. Sonaron unos disparos. Yurovsky disparó sobre el emperador, los soldados sobre los demás. Dieron vuelta a los cadáveres y los asaetearon con las bayonetas. Después de esta carnicería, los cadáveres fueron despojados de cuanto llevaban, arrojados a un camino, y de ahí conducidos a un bosque cercano, donde fueron incinerados en 2 hogueras, una de fuego y la otra de ácidos. Inútilmente Nicolás II, lo mismo que su padre Alejandro III y su abuelo Alejandro II, se habían empeñado en reprimir a algunos de los que promovían y capitalizaban el descontento de las masas, pero no supieron atraerse a estas ni disolver la conjura. 69 años después de que Marx y Engels crearon su fórmula de agitación, sus descendientes raciales lograban que un gran imperio se viniera abajo. Era ese el primero de sus fabulosos triunfos. Como no tardaron los rusos en darse cuenta de que habían sido engañados por los rojos, sobrevino una violenta contrarrevolución encabezada por los generales Anton Ivanovich Denikin, Kolchak, Wrangel y Yudenich. Llegaron a arrebatarles a los rojos territorios con más de 1 millón de kilómetros cuadrados y se aproximaron amenazadoramente a Leningrado y Moscú. Denikin esperaba ayuda de los gobiernos inglés y francés, pero no la obtuvo. La opinión pública norteamericana simpatizaba con los rusos antibolcheviques y quería que se les ayudara, pero entonces toda la prensa influida por judíos se dedicó a desinformar al pueblo de Estados Unidos. Así, por ejemplo, Herbert Matthews del New York Times cablegrafiaba desde Moscú, mayo 7 de 1918, que la revolución soviética no era propiamente comunista, que nada había que temer, y que una encuesta indica que Lenin, Trotsky, Stalin y otros son anticomunistas. Mientras tanto, los rusos anticomunistas no recibían ayuda. Los bolcheviques recibían armas y dinero que les enviaban diversos magnates hebreos del extranjero. Y finalmente fue vencida la contrarrevolución de Denikin.
El judío Alejandro Kerensky, originalmente apellidado Adler, que se había infiltrado en el gobierno del zar para ayudar secretamente al triunfo de los comunistas, emigró después al occidente para presentarse como anticomunista. Bajo ese disfraz, mantuvo contacto con los rusos exiliados, auténticamente enemigos del comunismo, y fue un factor decisivo para dividirlos y neutralizarles sus esfuerzos, control de la acción y de la reacción. La Tribuna Radio de España.